a Radar Informativo Minuto a Minuto PA. A esta hora establecemos comunicación con la licenciada Gilma Ramos de Guzmán. Es supervisora nacional de educación especial del IPE. Licenciada Ramos, hoy vamos a conversar porque ya ha empezado el tercer trimestre. Para los colegios públicos y privados se habla de un retorno a clases. ¿Qué pasa en la situación del IPE o los estudiantes que asisten a esta institución? Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Nosotros realmente la institución se ha estado preparando para el retorno gradual de las clases con los estudiantes desde que se da pues el anuncio mediante el decreto 435 del 13 de abril de este año, donde pues ya se inicia ese retorno a clases. Y que este coincide con el segundo trimestre, y entonces en este sentido, por su parte, el IPE, pues como institución responsable de este retorno, a través de los comités de bioseguridad COVID-19, incluso desde el mes de mayo del año pasado, se inició todo este proceso en la misma institución como tal. Por lo tanto, con este retorno, nosotros nos acogemos a ese decreto y nos preparamos siguiendo la guía que se estableció el Ministerio de Educación para ese retorno, como lo que era la conformación de los comités escolar COVID-19, también los protocolos de seguridad. Estos protocolos de seguridad nosotros los hemos adaptado a las diferentes condiciones de discapacidad que presentan no solamente los estudiantes, sino también aquel personal que nosotros tenemos en la institución con alguna condición de discapacidad. Por ejemplo, ¿cómo le digo? Los anuncios o letreros donde se presentan las medidas de bioseguridad, como por ejemplo lavado de manos, uso de mascarilla, etcétera, están con señalizaciones específicas para personas con pérdida auditiva, para personas también con discapacidad visual. Así que en este sentido, pues la institución ha hecho su parte en cuanto a esto. Disculpe, licenciada Ramos, qué cantidad de estudiantes ustedes esperan pueda retornar presencialmente o cómo será esa modalidad? ¿Irán todos los días? ¿Será asignado solo un día? Háblenos un poco de esto y qué deben hacer los padres, porque asumimos que debe haber algún protocolo o algún prototipo que los padres deban firmar para poder hacer valer que sus hijos vuelvan a las aulas. Correcto. Ese protocolo, tanto lo que es los días de clase, las horas, los horarios, la cantidad de estudiantes, ese compromiso que deben firmar los padres, todo eso está establecido en la guía de retorno y la cual nosotros nos hemos basado, que es la del Ministerio de Educación. Entonces, cada escuela, programa y extensión de la institución, que son en tu total 21 sedes, a nivel de todo el país, de provincia, de extremo de provincia a provincia, se han reunido y se ha hecho ese plan de retorno, donde allí se establece en conjunto con los docentes y los directivos y los supervisores. Primero establecimos una especie de encuesta con los padres para ver ellos, pues la disponibilidad del padre de familia de que su hijo retornara a clases, y esas encuestas arrojaron aproximadamente como el 60% de los padres decían que ellos estaban en condición, pues, o que aceptaban el retorno de clase a sus hijos.
estadísticamente, o sea, numéricamente, tendría que hacerle, le soy sincera, tendría que hacerle esa parte matemática. Bueno, no, lo interesante, licenciada Ramos, es, como usted bien lo ha explicado, los padres tienen que firmar un consentimiento pese a haber llenado esa encuesta y también que de pronto no todos los estudiantes requieran ir a esas clases o a la presencialidad. Sí me gustaría saber es, por ejemplo, ¿será un día asignado? ¿Cumplirá con un aforo? ¿Qué deben llevar los estudiantes? Correcto, sí. Siguiendo la misma guía para el retorno a clases, ahí se establece que el aforo debe ser según también la cantidad de estudiantes que están en un aula de clases. Por ejemplo, en un aula de clases también depende del tamaño, ¿no? El aula de clases, por ejemplo, vamos a decir que originalmente tendría, si en esta pandemia, vamos a decir que unos 15 estudiantes, entonces asistirían unos 7 o 10 estudiantes. Contemplando que el distanciamiento que ellos deben tener en esa aula de clases. Así que realmente todo depende de esas mismas medidas de las aulas y la cantidad de estudiantes. También aquí en este retorno, nosotros, junto con los padres, se determinó esa misma clase, esas clases, la cantidad de clases. O sea, la guía que estableció el Ministerio de Educación para ese retorno, ahí habla que son dependiendo de los niveles, son 2 o 3 veces a la semana las clases y también establecen los tiempos de horario. Sin embargo, nosotros por la condición de algunos estudiantes, algunas escuelas, programas y extensiones va a dar la atención ya sea 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, 2 días o 3 días, dependiendo pues de la misma condición de los estudiantes. Bien, me gustaría también agregarle en cuanto a esto que la institución específicamente en lo que es la escuela vocacional especial, que allí pues los jóvenes salen graduados en lo que llamamos las carreras técnicas vocacionales, por ejemplo, chapistería, soldadura, etcétera. Nosotros vamos a iniciar ese retorno con los estudiantes graduandos, porque ellos van a tener entonces la oportunidad de realizar esa parte práctica que por esta situación no han podido tenerla, por decirlo así, al 100%. Y entonces ese inicio se va a dar con esos estudiantes, los que son los de 9º grado y los que son ya graduando de las carreras técnicas intermedias. O sea que será programado y bajo la aprobación de los padres. Licenciada Ramos, no sé si usted quiere agregar alguna información adicional que se nos haya quedado o esa invitación a los padres para de pronto confiar un poco en las clases semipresenciales gradualmente. Ya para el otro año se debe tener entonces ya un año lectivo normal, por llamarlo de alguna manera, licenciada Ramos. Sí, así es, correcto. Bueno, a mí me gustaría agregar y mandarles pues un mensaje a todos los que nos están escuchando, principalmente pues los padres de familia, que es importante este retorno, que por lo menos lo que es la institución, también nosotros estamos en ese proceso de tener la certificación de escuela segura. O sea que pueden estar tranquilos en que estamos contemplando todas las medidas de bioseguridad y que este retorno paulatino es importante para todos los estudiantes con o sin discapacidad. Pero con los estudiantes con discapacidad es aún todavía mucho más importante. ¿Por qué? Porque en la presencialidad se pueden desarrollar todas esas competencias sociales, se ve también la parte esa emocional del estudiante,
también es importante porque se crean esos lazos, se aprende a convivir, se practican valores, se desarrollan, como les decía, esas habilidades sociales y se establecen esas relaciones saludables, ¿no?, entre las diferentes etapas que tenga pues el estudiante desde los niveles iniciales hasta los que les mencionaba ya los estudiantes graduandos. Le agradecemos, licenciada Hilda Ramos del IPE, conversando con nosotros de este retorno presencial a clases. Importante también dejar ese mensaje, licenciada, porque muchos padres dudan en enviar a sus hijos, pero debemos empezar a afrontar esta realidad porque el otro año la situación no va a cambiar, licenciada. O sea, vamos a estar vacunados, los padres van a tener que confiar en algún momento en ese retorno a las aulas y como bien usted lo ha explicado, qué mejor manera de hacerlo paulatinamente, que el estudiante se vaya asociando también a esas nuevas disposiciones sanitarias. Correcto, así es. Muchísimas gracias, licenciada Hilda Ramos. Le agradecemos su participación en Radar Informativo Minuto a Minuto. Que pase usted buena tarde. Gracias, igualmente, buenas tardes para ustedes.